Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de nuestro tema antes de partir. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por permitirnos continuar con este estudio de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, que podamos, Señor, aplicar estos principios a nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo hoy otra porción de estos versículos que están entre el capítulo 13 y 17 del Evangelio de Juan. Y vamos hoy a leer acá el capítulo 13 del verso 31 al 35. El estudio de hoy va a ser solo de ese pedacito y como les decía, vamos a estar usando varias semanas hasta que terminemos el capítulo 17. Esto se va a tomar bastantes semanas. Bueno, pero vamos hoy a hablar de esto. Juan capítulo 13 del versículo 31 al 35. Esta porción se llama el nuevo mandamiento. Dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno amigos, hay algo bien interesante en esta primera parte y es que, como habíamos visto antes, ya Jesús había hablado a Judas y ya había el Señor sacado a la luz la traición de Judas y Judas ya se había ido de esa reunión donde estaba Jesús con sus discípulos. A este punto estaban en esa última cena, en lo que llamamos la Santa Cena, la última noche que compartieron con el Señor hecho carne. Y Judas ya había salido, el Señor le había dicho: lo que has de hacer, hazlo ahora. Inmediatamente Judas salió del lugar. Los demás discípulos, dice en la palabra, que no sabían a qué Judas se había ido y ellos suponían que Judas se había ido a conseguir algo de alimento porque Judas era el que administraba las finanzas. Él era el que tenía la bolsa con el dinero siempre y por esa razón ellos no podían entender bien por qué Judas se había salido de ahí, de esa Santa Cena. Pero ya había pasado, pues ya Jesús lo había desenmascarado y ya le había dicho: lo que has de hacer, hazlo ahora. Así que Judas salió. Y lo interesante de esto es que es en esta porción, es la primera vez que Jesús los llama a ellos hijitos. Y miren ustedes que Él lo hace una vez que Judas ha salido del recinto. Es decir, el Señor los llama a ellos hijitos porque ellos eran los que se habían quedado. Ellos eran los fieles. Ellos eran los que iban a dispersar el evangelio. A partir del momento en que el Señor ya fuera arrestado, ellos iban a empezar a sufrir persecuciones y obviamente iban a ser dispersados, y esto permitiría la dispersión del evangelio posteriormente. Pero usted leerá y se dará cuenta que es la primera vez que Él les dice como tal hijitos. Entonces debemos entender que el Señor conoce claramente a los que son suyos y que Él sabe cuáles son sus hijos. Y también que estas recomendaciones que el Señor nos da no son para cualquier persona, no son para las personas que no han podido entender este misterio de Jesús, que no han podido aceptar a Jesús como su Señor, en primer lugar como su Señor. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros leemos en la palabra muchas promesas y también muchos mandamientos y muchas recomendaciones, como lo hemos venido viendo. Pero estas recomendaciones y estas promesas se hacen efectivas para aquellos que son obedientes a la palabra, para aquellos que están dispuestos a que Jesús sea su Señor y su Salvador, para aquellos que han aceptado a Jesucristo en su corazón como su Señor, aquellos que han dispuesto su vida para rendir
todo lo que tienen y todo lo que son delante del Señor y permitirle a Él ser quien rija sus decisiones, ser quien rija su estilo de vida, ser quien rija la forma como vamos a lograr esos propósitos que Dios puso en nuestro corazón de acuerdo a nuestros dones, talentos y a nuestro llamamiento. Entonces, amigo, yo me alegro si es la primera vez que usted escucha esta charla, si usted aún no ha aceptado a Jesús como su Señor, me alegro que usted esté escuchando esta palabra porque usted tiene un llamado a recibir a Jesús en su corazón como lo tiene el resto de la humanidad. Todos nosotros estamos llamados a recibir ese regalo de la salvación. Jesús murió por todos nosotros. Jesús murió por toda la humanidad. Dios envió a su Hijo, y dice la palabra en Juan 3:16. Dios nos amó de esta forma. Dios amó al mundo, a todos, al mundo, enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado que Jesús, del amor de Dios que Jesús habla. Y les llama hijitos, porque el amor de Dios, dice la palabra, ha sido derramado en nuestros corazones. Dice la palabra que el amor de Dios fue para todos nosotros con el fin de que no nos perdiéramos, sino que recibiéramos vida eterna. Ahora, ese amor de Dios para todo el mundo fue un amor incondicional. Es un amor que tiene esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque Dios envió a su Hijo al mundo con la esperanza de que cada uno de nosotros que habitamos en esta tierra pudiéramos llegar al conocimiento de la verdad y pudiéramos llegar a la aceptación de este Salvador y pudiéramos someternos a la voluntad de su palabra para poder vivir una vida plena en esta tierra y poder ir a la eternidad también con Él. Entonces, esa fue la esperanza que Dios tuvo desde el principio para con nosotros. Así que si tú estás escuchando este mensaje por primera vez y aún no has comprendido la esperanza a la que fuiste llamado, amigo, te digo que la esperanza es la salvación de tu alma, la salvación también de tu vida, porque la salvación cubre no solamente la parte espiritual, sino también esta vida que tienes en esta tierra y también la eternidad. Amigo, si tú escuchas este mensaje, quiero decirte que eres muy bendecido de poder saber que fuiste llamado a esta esperanza. Que cada vez que tú escuchas un mensaje como este, de otros predicadores que incluso pueden ser más ilustrados de lo que yo pueda enseñar en lo poco que pueda haber leído de la palabra, pero mi motivación es el amor que tengo por el Señor, de que lo poco que sé pueda yo transmitirlo a ustedes. Amigos, si tú escuchas este mensaje, puedo decirte que hay esperanza para ti. Sin importar cuánto tiempo haya pasado, qué edad tú tengas, las cosas que hayas hecho, la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, que Dios nos ha amado de tal manera que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para que fuéramos salvos y no nos perdiéramos. Tú estás incluido dentro de ese grupo de personas en este mundo por las cuales Jesús murió. Y lo único que tú debes hacer es creer a ese mensaje. Creer al mensaje de ese regalo que Dios envió para con nosotros, para darnos salvación. Tú no tienes que hacer más que creer. Y una vez tú crees, tú aceptas ese mensaje, tú vas a los pies del Señor y te arrepientes, porque al creer tú te arrepientes, al creer que alguien pudo morir por ti, que alguien pudo tomar tu condena, que alguien pudo, sin que tú hicieras nada, ponerse en tu lugar y pagar por el precio de tus pecados, amigo, eso lo lleva a uno a arrepentirse, a quebrarse por dentro, a pensar, ¿cómo puede alguien haber muerto por mí después de todo lo que hice? ¿Cómo puede alguien haberse puesto en mi lugar y haber pagado por lo que yo hice?
Amigo, eso fue lo que Jesús hizo y es lo que Él quiere que tú aceptes. Tú no tienes que hacer nada más que creer, porque al creer tú quiebras tu corazón y tú quieres vivir una vida que dignifique ese sacrificio, esa muerte de ese ser, de esa persona que se puso en tu lugar. Y ese es el amor incondicional de Dios y ese es el amor del cual Jesús habló a sus discípulos. Él les dijo: hijitos, ámense los unos a los otros, les dijo, como yo los he amado, que también ustedes se amen unos a otros. ¿Cómo Dios nos amó? De esa forma. Es un amor incondicional. Dice la palabra aquí, vamos a mirarlo en el Salmo 100. Vamos a mirar aquí el Salmo 100, dice la palabra del Señor. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amigo, para siempre es su misericordia. Su misericordia no se agota, ni su misericordia cambia porque tú te hayas convertido en una mala persona, porque hayas tomado malas decisiones. Eso te cambia a ti, pero no cambia a Dios. Dios siempre será amoroso y misericordioso. Las malas decisiones, los pecados repetitivos, las conductas pecaminosas, todo eso que hemos hecho no cambia a Dios, nos ha cambiado a nosotros. Nos sacó de nuestra inocencia, nos sacó de una vida, de pronto de una paz mental que teníamos, y al cometer esos errores perdimos la paz. Nos llevó a un error, nos llevó a otro y no hemos podido parar, tal vez ese sea tu caso, pero eso no cambia a Dios. La misericordia de Dios, dice acá, es para siempre. Él siempre estará dispuesto a verte a ti con misericordia. Sin importar lo que tú hayas hecho, Él no cambia. La bondad de Dios no cambia, el amor de Dios no cambia, la forma como Él te ve a ti no cambia. Él te ve a ti con esperanza y por esa razón dice la Biblia en Juan 3:16 que Él amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo. Porque Dios nos mira con esperanza, o si no, no hubiera mandado a Jesús, si Él no hubiera tenido esperanza de que nosotros teníamos esa opción, esa posibilidad de aceptar ese sacrificio y ser perdonados y cambiar nuestro estilo de vida, Dios ni siquiera se hubiera tomado la tarea de enviar a su Hijo y Jesús no se hubiera puesto en la cruz para morir y ir después y tomar las llaves de la muerte, del infierno y finalmente resucitar. Él no hubiera hecho eso, no hubiera perdido tiempo si no hubiera esperanza, pero Dios vio nuestra vida con esperanza. ¿Cómo más nos ama? Dios nos ama sin merecerlo. Romanos 5:8, vamos a mirar lo que dice acá, mire. Dice la palabra del Señor aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Jesús murió por nosotros aún antes de que nosotros naciéramos y empezáramos a hacer lo malo. Él ya había predispuesto toda nuestra vida y Él sabía que íbamos a pecar y que lo íbamos a necesitar, y aún aquellos que pecaron antes de Él, de que Él viniera, también fueron rescatados fueron salvos también. Jesús murió por todos y dice la palabra que Él, dice acá en Romanos, como acabamos acá de mirar, dice que Él murió por nosotros aun cuando éramos pecadores, porque tú no necesitas estar bien para acercarte a Cristo. Muchas personas piensan que necesitan primero arreglar su asunto, no, yo mejor para poder ir a la iglesia o para poder buscar a Dios, incluso para leer la palabra, yo necesito primero arreglar mi vida, yo no puedo ir así de esta manera, presentarme delante de Dios, dicen algunos. Yo no puedo acercarme a Dios de la forma como soy. Amigo, eso es antibíblico, porque lo que la Biblia dice es que Él nos amó cuando éramos aún pecadores. Lo que Jesús habló
a través de la parábola del hijo pródigo es que ese hijo se había portado mal y cuando ese hijo decidió volver, él volvió sucio, oloroso y el padre corrió a él, lo abrazó, lo besó en el cuello. Ese hombre había estado viviendo con los cerdos, comiendo de lo que comían los cerdos, él debía oler horrible, pero lo que dice la Biblia es que cuando ese hijo vino así en su condición, el padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó en el cuello. Es decir, a él no le importaba como padre que su hijo oliera mal o estuviera sucio para poderlo abrazar y besar. Era su hijo. Amigo, ese es el amor de Dios. Tú no tienes que limpiarte de tu pecado antes de ir a Jesús. Tú vas a Jesús y Él te limpia de tu pecado. Tú vas a Jesús y Él te cambia el vestido. Tú vas a Jesús y Él pone anillo en tu dedo. Tú vas a Jesús y Él pone calzado en tus pies y te da un nombre. Restaura tu identidad como hijo. Eso es así. Entonces, amigo, es un error pensar que tú tienes primero que ponerte en orden para poder ir, porque eso sería muy arrogante. ¿En qué sentido sería arrogante? En que tú estás pensando que tú puedes hacerlo por ti mismo primero y luego entonces sí me presento ante Dios. Pero así no funciona. La situación es que Dios envió a su Hijo único porque éramos incapaces de limpiar nuestro pecado y de corregirnos por nosotros mismos. Si tú dices, yo primero me corrijo y luego voy a Dios, amigo, estás literalmente ofendiendo a Dios porque estás diciendo que tú eres capaz de limpiarte a ti mismo primero y luego presentarte ante Él. Es decir, que Él no sirve para ti. Tú eres autosuficiente, tú te puedes limpiar primero y entonces sí puedes acercarte a Él. Pero esa no es la forma correcta. Lo que la Biblia dice es que debemos acercarnos a Él buscando su limpieza, buscando su perdón, buscando su amor y su compasión. Y entonces Él viene, nos limpia y nos da de lo que Él tiene para poder acercarnos apropiadamente a Él. ¿Está bien? Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, hijitos, hijitos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa clase de amor espera el Señor que tengamos entre nosotros. Ahora usted dirá, bueno, es muy fácil decir que nos amemos los unos a los otros, pero mira el mundo cómo está. La gente se aprovecha del amor de los demás. La gente, mucha no quiere recibir ese amor. Muchas personas creen que no necesitan de nadie. Es la generación que se está levantando. Una generación autosuficiente que no necesita del otro, porque es lo que vende el sistema. Tú puedes solo, tú eres capaz de lo que sea, tú puedes hacerlo, tú no necesitas de nadie, solamente esfuérzate y tú mismo lo lograrás. Tú lo puedes hacer todo solo. Y es tanta la idea que han vendido que la gente ya no tiene relaciones serias con otros, ya no quiere entrar en profundidad en una relación de amistad o de pareja porque considera que no la necesita. La mayoría de la gente, mucha gente joven prefiere quedarse sola, prefiere quedarse soltera y si están en pareja prefieren no tener hijos porque no los necesitan. Viven para sí mismos, para cuidarse a sí mismos. Viven solo para su propio placer, pero nunca están pensando en el prójimo. Y esto no es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Él les dijo, ámense los unos a los otros, un amor incondicional, ese amor que entrega, ese amor de servicio, ese amor que es capaz de rendir. Ahora, dice la palabra acá, ¿por qué el amor? Vamos a mirar por qué. ¿Por qué Jesús recomendó a sus discípulos el amarse? Amigo, porque el amor es un motor. Y vamos a mirarlo aquí. Primera de Corintios 16, del 13 al 14. Mire lo que dice la palabra aquí. Velad, estar firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. Amigo, el amor es un motor. Usted como padre hace muchas cosas por sus hijos porque el amor lo mueve a usted a hacer por ellos cosas, a no dormir de noche, a sacrificar finanzas, tiempo, descanso por ellos, desplazar sus planes para poner los planes de sus hijos primero.
morir a muchas cosas para hacer lo suyo. Y esa es la clase de amor que muchos no quieren dar, porque quieren vivir para sí mismos y saben que tener hijos es un morir y no quieren morir. Quieren vivir solo para sí mismos, vivir así. Bueno, no generalizo, pero la mayoría de las personas que desean no tener hijos tienen esa manera de pensar. Dicen, yo quiero mejor viajar, vivir para mí, dinero, etcétera. Y no ven en el tener familia una recompensa. Bueno, cada persona tiene sus propósitos y también tiene sus maneras de pensar, pero siempre pienso, eso es ahora que hay energía, si hay salud. Pero a veces las personas olvidan que los padres se mueren, que los tíos y las tías viejos se mueren y que ellos mismos van a ser viejos un día. Viejos con mucho dinero, sin un hijo o sin una hija que los ayude, que los sostenga, que los acompañe, que les traiga la alegría de los nietos, de cuidarles, y que va a tener probablemente, esa persona probablemente va a tener perros y gatos a los cuales cuidar, pero que esos perros y gatos no los pueden cuidar a ellos tienen que cuidarlos. Y bueno, es como muy solitario y triste pensar en ese tipo de vejez, pero es lo que la sociedad, muchos piensan hoy en día. Dios nos dio una orden. Él dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es un mandamiento, es un mandato del Señor desde el principio, ¿no? Solo para meditar. Bueno, ¿qué más dice la palabra? El amor es un motor. El amor también es una medicina. Primera de Pedro 4, del 7 al 8. Primera de Pedro 4, del 7 al 8 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amigo, el amor es una medicina, porque cuando tú perdonas a una persona, tú estás perdonando con el amor que Dios te dé para perdonar. Es decir, nunca será fácil perdonar a alguien que te ha ofendido, a alguien que te ha hecho daño. Pero créame, amigo, es mucho más difícil vivir una vida siendo resentido y lleno de odio. Si pones en una balanza el vivir toda la vida odiando, resentido y amargado por algo que te hicieron, y en la otra soltar esa carga y tratar de vivir sacándole provecho a lo mejor de la vida, olvidando esa parte del daño que te pudieron haber hecho por grave que haya sido, y tratar de mirar, de todos los días mirar lo bueno que puedes tener de esta vida y lo bueno que puedes hacer con tu vida y aprovecharla al máximo, amigo, tú vas a tener una mejor vida y vas a tener esa motivación. Y dice que el amor, es decir, al perdonar al ofensor, al decidir perdonar, no tienes que esperar a sentirlo. Perdonar es una decisión, como amar es una decisión. Amar es una decisión. Tú conoces una persona, por primera vez la ves, la empiezas a conocer y tú decides que vas a amar a esa persona. Entregas, abres tu corazón y decides abrirte a esa relación, y esa relación puede llegar al matrimonio, y decides dar unos votos y amar y prometes amar. Y tú te casas y empiezas a conocer a esa persona y te das cuenta que no es perfecta, como tú no eres perfecto, y te das cuenta que tienen que aprender a vivir en medio de sus dos imperfecciones, y que tienen que aprender a amarse en medio de sus dos imperfecciones, y que tienen que aprender a respetarse sus imperfecciones, y que tienen que aprender a ceder sus imperfecciones, y que tienen que aprender a convivir porque prometieron amar. Amar es una decisión y perdonar también. Perdonar es una decisión consciente que la haces por tu propio bien. Ya sea que esa persona acepte o no ese perdón que tú le estás ofreciendo, si esa persona acepta el perdón, bien. A veces se restaura las relaciones, a veces es imposible restaurar la relación, simplemente se sella, se dice te perdono, pero
mantengamos la distancia, pero te perdono, sigue tu camino, yo sigo mi camino, pero te perdono. Tu corazón sana y tú sigues tu vida y ya no recuerdas todo el tiempo eso. Y amigo, a diario, usted tiene que determinarse a hacer un recuento en su mente de las cosas buenas que la vida le ha dado a usted. Usted dirá, es que la vida no me ha dado nada bueno. Amigo, mírese solamente un momento y piense en en qué cosas buenas usted tiene. Al menos tendrá una. Al menos pueda que tenga salud. Al menos puede que tenga una persona que ha permanecido con usted a pesar de su carácter y de la forma como usted se porta. Que al menos ha habido tal vez alguien que se preocupa por usted sinceramente. O algo que usted quiere hacer por alguien más. Algo que usted aún puede hacer por los demás. Amigo, y para poder sanar, como dice acá, el amor cubre multitud de pecados, porque en la medida en que usted sana y en la medida que usted perdona y en la medida que usted ama su vida y ama a los demás y empieza a hacer cosas por los demás, el odio, el resentimiento, la amargura van desapareciendo. Y no que tú olvides. Amigo, hay cosas que simplemente no se pueden olvidar. Daños que nos hicieron que no se olvidan. Cosas que no se olvidan. No podemos engañarnos y decir, ay, el tiempo cura las heridas. No, amigo, eso no es así. El Señor cura las heridas y sana nuestros corazones. El tiempo no. Uno puede haberle pasado algo hace 30, 40 años y uno se acuerda. Fue la vida de uno no puede olvidar. Pero lo que no puede uno permitir es que ese recuerdo le traiga a uno dolor y amargura. Es un recuerdo que quedó ahí porque es parte de nuestra vida. Pero es algo que está en el pasado y que para poder avanzar debemos empezar a mirar las otras cosas que sí tenemos, las otras cosas que sí podemos hacer y no llenarnos de amargura. Entonces eso es en cuanto a lo que el amor hace. El amor perdona y por qué Jesús pidió que nos amáramos. Esa es otra razón. Y por último, el amor es un arma. Romanos 12:20. Vamos a mirar acá Romanos. Dice la palabra aquí en Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amigo, dice la palabra aquí, en el libro de Romanos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es difícil cuando uno analiza esto, pero la verdad, lo que yo puedo entender de esto es que la persona mala siempre será mala, a menos de que se arrepiente y cambie. Pero el malo siempre tendrá esa habilidad de hacer el mal. Lo que yo entiendo de esto es que aunque una persona te haga daño o te haya hecho daño, eso no te tiene que cambiar a ti. Tú no tienes que volverte una mala persona por causa de una mala persona que te dañó. Porque el malo, si no cambia, siempre será malo. Y siempre va a tener tendencia a ser cruel, o a ser perverso, o a ser malo. Pero tú no tienes que ponerte o ser malo con alguien. Tú no tienes como excusa el malo, el daño que te hicieron para ser malo, para devolver el mal, para regar el mal en otro lugar. Porque lo que pasa usualmente es que alguien le hace daño a una persona y esa persona recoge como ese daño, ese mal en su corazón, lo lleva, carga el resentimiento, el dolor, el odio, y entonces luego lo descarga en otra persona y se vuelve una cadena, ¿no?, de odio, de resentimiento y de dolor, y alguien tiene que parar. Amigo, el llamado del Señor a que nos amemos es para que detengamos esa cadena de odio, y que si alguien te ha hecho daño, tú perdones al agresor. Si te tienes que alejar, te alejes, pero que tú no te vuelvas malo por causa de eso. Que tú no des mal por mal. Dice acá,
No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Si otro te hizo mal, tú no tienes por qué hacer lo mismo a otro. Si otro te hizo daño, tú no tienes por qué permitir que tú te vuelvas una persona amargada y vivir una mala vida y no disfrutarla y perder oportunidades de pronto de amistades, de relaciones por causa de tu mal carácter y de tu amargura, de alimentar un pensamiento de que mire lo que me hicieron y yo no voy a salir adelante por lo que me hicieron, y verdaderamente las oportunidades de pronto te las ha dado la vida, pero tu odio no te ha dejado recibir. Has visto todo lo malo, 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 y de pronto sí has tenido algunas cosas que te ha dado la vida, pero en medio de tanto odio no has querido recibirlas porque estás siempre pensando en lo que te hicieron. Pero bueno, amigo, este es el día para abrir los ojos y para que tú cambies esa manera de pensar, porque la palabra del Señor dice: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal, y dice también que el amor cubre las faltas. Amigo, cubre las faltas que te cometieron, cúbrelas con el amor del Señor. Perdona a esa persona, aunque no entiendas por qué lo hizo, o por qué te dañó, o por qué te trató así. No es nuestra tarea indagar el porqué de las personas. Nuestra tarea es más bien perdonar como Dios nos perdonó, porque también hemos ofendido, también hemos dañado y también hemos herido. Entonces perdonemos y tratemos de disfrutar lo que el Señor nos da y seguir su mandamiento, que es amarnos unos a otros. La Biblia dice: el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Dice acá la palabra en Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. Amigos, cumplamos el mandamiento. Amémonos unos a otros como el Señor nos ha amado, incondicional, con esperanza y sin merecerlo. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Los animo. Si no te has acercado al Señor, hoy te animo a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Me acerco a ti porque reconozco que soy incapaz de corregirme por mí mismo, de limpiarme por mí mismo, y sé que solo si me acerco a ti tú me puedes limpiar. Sáname, límpiame, perdóname y ayúdame a perdonar a los que me han hecho daño. Mira que te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.